Boas tardes. Dentro do segundo día da sétima xornada da Asociación de Estudios Históricos UME, temos a sorte dun conferenciante que tuvo a amabilidade de atender a nosa petición, un profesional de medicina de prestixio reconocido, que é moi conocido nas nosas comarcas. Pero, aparte disso, ten a especialidade de heráldica e nobiliaria polo Instituto Salazar y Castro do Consello Superior de Investigacións Científicas. Entonces, préstase a virnos a falar da heráldica, da nobiliaria, dos linajes da nosa comarca, o cal lle agradecemos. Don Carlos, ainda non dixo o nome, Carlos, don Carlos de Aracil, vai. Queridos amigos, después del penoso accidente viario que nos ha retrasado, una vez pasadas estas cosas, se mira todo otra vez con la misma alegría que se traía cuando se venía a veros. Si el hablar del tema de las ciencias heroicas, que así se llaman, a la heráldica, a la nobiliaria, a la genealogía, todas estas cosas, no fuera suficiente para haberme animado a venir, el veros, el disfrutar de vosotros, que algunos de vosotros sois amigos míos, otros sois conocidos, algunos me conoceréis, otros no me conoceréis, algunos seremos amigos, otros no, pero en fin, sería suficiente para haber llegado hasta aquí. La propuesta que me hizo Javier de hablaros de la heráldica de la zona, al principio pues me preocupó un poco, porque dije, bueno, yo le voy a contar a esta gente de la heráldica de esta zona. Yo, la verdad, no soy ni muy buen orador, ni me dedico a dar conferencias, ni cosas de esas, pero luego dije, bueno, por lo menos les contamos lo poco que yo sé. Las puentes o aspontes o como le queráis llamar, porque de todas formas nos entendemos, en la actualidad era o es una zona muy despoblada de ejemplares heráldicos. Yo conocía nada más que dos, conocía el escudo que hay en la fachada del ayuntamiento, que es el mismo que hay en las puentes, y la cruz que hay en el antiguo hospital de San Juan, que posiblemente sea uno de los edificios más antiguos de Puentes, pues posiblemente pueda ser de finales del siglo XV. Era un hospital de los peregrinos que iban a San Andrés de Teixido, pasaban por aquí, porque en épocas anteriores la peregrinación a San Andrés de Teixido era muy importante y tenía una gran multitud de viandantes. Eso yo creía que era lo único. Hoy me han dado la alegría aquí estos compañeros, dándome 3 ejemplares más, que vamos, para mí es una satisfacción y un premio maravilloso, porque es una cosa que siempre me ha gustado y siempre Loli, que pasa consulta conmigo, sabe que yo, y le digo a los pacientes cuando ven, bueno, y allí donde vive, sí, por allí hay alguna casa vieja con alguna piedra, y a costa de sonsacar a los pacientes que me vienen a ver, he conseguido ejemplares en muchos sitios, en Ortigueira, en Mañón, en todas esas zonas. Son zonas con bastantes más ejemplares que lo que hay aquí, pero lo que hablábamos hace un momento el presentador y yo, posiblemente esta zona haya sufrido el expolio durante una cierta temporada de algunas piedras antiguas que podría haber. Posiblemente, al ser una zona alta, fría y poco llamativa o poco, digamos, atractiva para vivir todo el año, posiblemente los señores que pudieran tener extensiones de terreno, todos ellos feudatarios de la casa de Andrade, se irían con su señor a Pontedeume, o se irían a Ortigueira, o se irían a otras zonas, y poco a poco se fueron dejando las casas antiguas y se fueron perdiendo, y en la catástrofe que supuso para todas estas cosas el siglo XIX, se destruyeron muchas casas antiguas, monasterios y de todo,
y la gente se llevaba las piedras para hacer sus casas nuevas. Por ejemplo, el monasterio de Sobrado de los monjes produjo piedra para las carreteras de media Galicia durante muchísimo tiempo, y el de Mofero y todos los demás. Pues no sería nada extraño que aquí, no sé, podamos pensar que hubiera también piedras heráldicas que se las hayan llevado a otros sitios. No sería nada extraño, porque no solamente ha pasado aquí, ha pasado en otros extremos. Pero, como yo le decía al presentador y a la gente que me ha invitado aquí, a pesar de que es poco lo que hay con respecto a los restos heráldicos, es muy importante lo que hay de épocas más antiguas, los castros, toda la cultura prerromana es muy importante, y entonces yo creo que es más digno de investigar ese tema que el tema medieval o que los otros temas. No sabemos, o yo por lo menos no sé si alguno de los que hay aquí sabría dónde estaba el primitivo castillo y las fortalezas que hubo. Es evidente que tuvo que haberlas, porque es don Enrique II, el de las Mercedes, el que le concede a los de Andrade el dominio de las altas mesetas del Eume, primero a García Rodríguez de Valcárcel, y posteriormente, porque tiene unos desacuerdos con él, se lo pasa finalmente a los otros componentes, a las ramas principales de la Casa de Andrade, y desde entonces continúa ahí. La Casa de Andrade tiene unos dominios extensos, pasa luego la Casa de Andrade, pasa a la de Lemos, y de la de Lemos a la de Alba a finales del 18, que es la que posiblemente detente la titularidad de muchos terrenos de estas zonas. Pero bueno, vayamos a lo que yo os quería contar. Y les decía a vuestros compañeros, la heráldica y estas cosas tan raras, bueno, y esto son cosas para ricos, ¿verdad? Estas son cosas que, uy, qué bonito, un escudito que lleva en el anillo el señorito. No, pues no son esas cosas. La heráldica es una ciencia con la genealogía y la nobiliaria, con la vexilología, que es la ciencia que trata de las banderas y de los estandartes, con la sigilografía, que es la que trata de los sellos que llevan los documentos, o la paleografía, que es el tratado de los documentos antiguos. Es muy importante, son unas ramas de la historia muy importantes que hasta hace poco se tenían como ramas secundarias, pero que actualmente han vuelto a recuperar el papel preponderante que tenían. El ímpetu o el ansia de distinguirse de los demás es una cosa instintiva, es innata a las personas, a todo el mundo quiere ser siempre un poquito más, y ya por ejemplo los antiguos babilonios, luego los judíos, los egipcios, los romanos, todo el mundo tuvieron sus noblezas y sus aristocracias. No es lo mismo nobleza que aristocracia. Nobleza es un conjunto de gentes, y aristócratas son, aristocracia quiere decir el gobierno de los mejores, que no siempre tienen que ser los más nobles, pero generalmente suelen coincidir las dos cosas. La importancia que la tuvo muchísimo más durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, porque la gente que pertenecía a determinadas clases, es muchas veces como está pasando ahora con determinados sectores de la sociedad, tendían a cerrar filas para dominar un determinado círculo, un determinado estamento, un determinado conjunto de cosas con los cuales podían vivir mejor, podían sobrevivir, y se dedicaban a transmitírselo a sus hijos y a sus familias, y cuantas menos gentes estuvieran inclusas dentro de ese círculo, mejor, porque había más para repartir. Los demás que estaban fuera, pues que se fastidiasen, porque no podían tener esas cosas. Finalmente en el siglo XIX, el siglo XIX y el siglo XX son las zonas de las grandes revoluciones sociales ya anunciadas por
por la Revolución Francesa, por todos los ideólogos de la Ilustración, la Revolución Francesa, el siglo XIX, el liberalismo, todas estas cosas conllevan una pérdida y un decaimiento de todas estas estudios que se quedaron reducidos y se quedaron limitados a determinados grupos de gente. Actualmente todas estas ciencias están adquiriendo un auge tremendo, están adquiriendo una cantidad de seguidores realmente notable. Y aunque siempre se han escrito muchos libros sobre heráldica, sobre genealogía, sobre nobiliaria, cada vez se escriben más, se vierten ríos de tinta, mares, océanos de tinta se usan en hacer estos libros. Kilos y kilos de fotografías. ¿Y todo por qué? Pues porque en el fondo todo el mundo tiene dentro de sí mismo una cosa de decir, hombre, pues mira, un diccionario de apellidos, voy a ver si viene alguien de mi familia aquí. Todo el mundo quiere tener alguna raíz que le haga distinguirse un poco y que le haga sentirse un poco mejor. Y eso no es nada malo. Eso no es nada malo, porque hay que conocer las propias raíces, por dos motivos. Primero, porque conociendo las propias raíces, si nuestras raíces son malas o hemos tenido malos antecedentes o tal, podremos corregirlos. Y si los hemos tenido buenos, podremos continuar con ellos, porque nosotros somos libres de aceptar nuestro destino. Pero, ya digo, todo el mundo actualmente, cada vez hay más libros de estas cosas, cada vez la gente intenta hacerlo más. Y curiosamente, cuando uno se empieza a mover en estos círculos, empieza a ver la gente cómo desea tener las cositas. Cuando uno ha conseguido ya pues decir, oh, pues mira, pues mi familia es una buena familia, entonces por A o por B quiere conseguir una medallita para colocarse en el chaqué cuando va a la boda. Y cuando va una y ve que el otro compañero tiene una más gorda, le dice, oye, ¿cómo lo has conseguido? Y hay gente, yo he visto gente en algunas ceremonias de estas nobiliarias a las cuales he asistido, que parecen verdaderos árboles de Navidad. Porque no solamente llevan condecoraciones en el lado izquierdo, las llevan en el lado derecho, llevan 3 collares, tres collares de heráldicos, ¿verdad? No 3 collares de perlas, 3 collares. Es que a veces es verdaderamente abrayante, es una cosa que llama la atención. ¿Qué es a qué ha llevado esto? Pues a que haya mucho falsario, a que haya mucha falsedad, a que dentro de una cosa que es tan buena como esta, siempre haya el típico sinvergüenza que se monta su chiringuito para sacarle el dinero a los demás, para poder decir, mira, yo soy fulanito de tal. Hay extremos verdaderamente tremendos. Hay señores que se inventan unos títulos tan pomposos y además se inventan 20 o 30, dicen que son caballeros de no sé qué y grandes duques de sí sé cuántos. Son cosas pintoresquísimas. Si alguno de vosotros tiene más interés, y algún día os lo enseñaré, os lo podéis encontrar en internet, porque en internet ahora es una cosa, digamos, maravillosa para algunas cosas. Podéis entrar en todos estos temas, en asociaciones nobiliarias, podéis poner, por ejemplo, reales maestranzas, y os salen las reales maestranzas, asociaciones nobiliarias. Todo ello os va a explicar todas estas cosas en Wikipedia, aunque Wikipedia adolece de muchos defectos. Pero bueno, vamos a volver otra vez al principio, a lo que os decía. Yo lo que quería es, como decía, conmoveros, no que lloréis, sino conmoveros, es que os mováis conmigo hacia el conocimiento de estas ciencias. Estas ciencias parte de la historia, porque la historia es un conocimiento muy importante, es la forma de que como se han conducido nuestros antepasados durante mucho tiempo y han resuelto los mismos problemas que tenemos nosotros, el problema del comer, el problema del vestirse, el problema de conseguirse una casa y de situar a la familia. Esos son los problemas. ¿Qué
¿Qué formas han tenido ellos? ¿Cómo los han resuelto? Eso nos lo enseña la historia. Y la nobiliaria y la genealogía están muy metidas en eso, porque nos dicen cuáles son los grupos que hubo de presión, cuáles son los emblemas que emplearon y todas estas cosas que se pudieron hacer. Y finalmente volvemos otra vez al problema de Puentes. Puentes, como vosotros mucho mejor que yo sabéis, tiene unos grandes yacimientos y unos riquísimos yacimientos prehistóricos que tenéis la misión de preservar, de conservar y de hacer que resurjan, de ponerlos en conocimiento de todo el mundo, porque las cosas no son para guardarlas. Uno no tiene que guardarse la ciencia, uno no puede quedarse con lo que sabe, tiene que contárselo a los demás. Es aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo: no se pone la luz debajo del celemín, sino encima del candelero para que alumbre a todos. Pues la ciencia y la verdad cada vez nos dará mayores conocimientos y nos promocionará y nos dará mejor vida y mejores cosas. Volviendo a la cosa de las heráldicas, ya que era el tema principal, el que habíamos pactado un poco. En Puentes yo he encontrado muy pocas cosas, posiblemente porque se hayan destruido, porque las familias importantes se hayan ido, porque además las familias importantes, pues muchas veces el padre se llamaba de una forma, la madre de otra, los hijos se llamaban de otros, y generalmente una cosa muy curiosa, porque que debéis saber, las mujeres, fundamentalmente en Galicia, las mujeres hasta finales del siglo XIX transmitían a las hijas su apellido. Las hijas adoptaban los apellidos de las madres antes que los apellidos de... En el siglo XVI, en el siglo XVII, en una misma familia era muy habitual encontrar a los hermanos que se llamaban de diferentes formas, con diferentes apellidos y que llevaban diferentes armas según les viniera mejor o peor. Ya os digo, posiblemente hayan desaparecido o porque la climatología no les fue benigna, o porque la vida, o porque el azar, o porque sus afanes les llevaron a otro sitio. Se pudieron destruir las casas, como vosotros decís que se destruyó el castillo, y me habéis enseñado ahora la piedra que encontrasteis. Eso es lógico. Pero es que también hay una cosa que se destruyó, que fueron los archivos. Los archivos durante mucho tiempo se han estado vendiendo y se han estado encendiendo chimeneas con archivos antiguos, con documentos. Cualquier documento antiguo, por banal que parezca, por poca cosa que sea, siempre es importante. Los recibos de la luz de principios de siglo, los recibos de la contribución del siglo XIX, todas esas cosas bien estudiadas y bien estructuradas siempre valdrán para saber cómo se comportaban nuestros antepasados en aquellas épocas, y para ayudarnos a seguir adelante. Que en las zonas limítrofes hay más escudos, sí, es cierto. En Ortigueira hay muchos, y en Mañón también hay bastantes, pero si os dais cuenta, tanto los escudos y los pazos de Ortigueira y los de Mañón están más hacia la zona de costa, más hacia unos climas más suaves, hacia unos terrenos menos duros, menos inhóspitos que este, porque Monfero tampoco tiene nada. Monfero tiene el monasterio muy bonito, con las tumbas de los Andrade allí y alguna cosilla más, pero yo es que no he encontrado nada, y mira que encordeo a la gente. Capela tiene el monasterio de Cabeiro, y alguna cosilla más, pero no tiene mucho más. O sea, son estas zonas centrales, quizá porque las condiciones de vida pues eran demasiado duras. Además, quizá fueron demasiado duras incluso para los propios hidalgos que a lo mejor tenían que luchar y que tenían que salir adelante con pocos medios, y se olvidaban de todo, y había que salir adelante, y si había que ir a cavar y coger las vacas y arar y sacar a la familia adelante, lo hacían.
una vez no pasa nada, dos no pasa nada, pero en 2, 3, en 4 generaciones se olvidan muchas cosas y se pierden muchas cosas si no se cuidan. Por eso os decía yo lo de las raíces. Lo de las raíces hay que cuidarlas porque, como dice ese viejo dicho, que yo la primera vez que se lo vi, hay que ser honestos a quien se lo vi al Bloque Nacionalista Gallego. O poco que perde a sus raíces, perde a su identidad. Y es cierto, la gente que pierde sus raíces, pierde su identidad. Y eso es lo más importante. Ya os digo, aquí en Puentes tenéis que mantener el hospital ese. Esa casita que tenéis ahí, que es una casita del siglo, yo os diría que es del siglo XV, con esa cruz en el dintel y poco más. Es una casa que merecería la pena que no se siguiera modificando de forma indiscriminada, que se arreglase y que se pudiese emplear para un fin más digno. Las piedras estas que han encontrado estos compañeros, oye, que me parecen maravilloso, esas piedras hay que tenerlas, hay que cuidarlas y hay que exponerlas. Y vosotros fundamentalmente tenéis el caudal riquísimo de los castros que tenéis. ¿Qué más podría deciros? Pues para no daros más la tabarra, porque uno se pone a hablar y no se da cuenta y da la tabarra a todos los demás, y la gente dice, ¿cuándo acabará este pelma de hablar? Yo lo que sí querría es que, si vosotros queréis preguntar cosas, si yo lo sé, yo os lo contesto. Si yo no lo sé, pues posiblemente no os lo pueda contestar, hoy lo tendría que aplazar, pero con mucho gusto, si queréis ahora o si queréis más adelante, yo estoy abierto a que vosotros me preguntéis y a colaborar con vosotros en todas aquellas cosas que os parezca bien. Y si hay alguien que ahora en este momento diga, pues yo he visto una piedra, o tú cómo has encontrado esto, o lo que has hecho, pues adelante, que aquí estamos para eso. Aquí no es como en aquellas clases magistrales. Señor profesor, mire usted, cállese y salga de clase. Ya no estamos en aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Nadie quiere preguntar nada. Ahí te veremos a ver. No, oye, vuelvo a insistir, estas cosas que me acaban de dar aquí estos compañeros, oye, pues mira, son un hallazgo, me faltaban, y yo solo. No saben dónde está la casa de esa. ¿Cuál es la? Sí. Algunos lo saben. Sí, está muy cerquita del Puente de Hierro. Sí. San Juan. Es que mira, la cruz no se ve desde fuera. Se ve tiene un portón de hierro, por eso yo traía aquí la cosa para enseñárosla. Yo traía hay un portón de hierro, ¿verdad?, que lo tapa, y lo tapa todo, y entonces pero yo tuve la suerte de que el día que vine a hacer las fotos, la señora, que era la dueña de la casa, me abrió la puerta y yo hice las fotos. Claro, y es que estas cosas no se pueden perder, porque estas cosas son de todos. Estas cosas son de todos, no son mías o tuyas. Los escudos de los Pazos de Ortigueira, la propiedad, o sea, la posesión es del señor que la tiene, pero la propiedad es de todos los que vivimos en Galicia. Lo mismo que los escudos que hay en España, la propiedad es de todos nosotros. Y hay que conservarlos y hay que cuidarlos. Y no debemos dejar que se destroce ninguna piedra, no como ha pasado recientemente con determinadas piedras heráldicas de Ferrol que han sido vilmente picadas. Algunos de ellos ejemplares de cantería hermosísimos, maravillosamente hechos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿alguna preguntilla, hombre, para que no me vaya yo así sin así diciendo, les he metido un rollo a esta gente y estaban deseando que me marchase? ¿Qué son primero, los apellidos o los lugares? Vamos a ver una cosa, mira, los apellidos es lo siguiente. El apellido viene del latín appellare, o sea, llamar. El apellido era el grito por el cual llamaban a la gente, ¿me entiendes? Eso es el apellido. Entonces, llamaban a la gente. Tú hiciste la mili en Marina o en algún sitio de esos. ¿Tú te acuerdas que cuando venía uno de Cartagena, de Santander, no era fulanito, no era Jesús Díaz, era Santander? ¡Oye, Santander! ¡Oye! Pues así se fueron formando los toponímicos. Y
Cuando estaban las guerras, la gente iba a la guerra y entonces el grito de guerra, el apelar eso, el apellido, se decía, se levantaba el pendón del señor feudal y decía Betanzos, 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 y iba la gente de Betanzos, iba allí a luchar, los que iban a pie, los que iban a caballo y los que iban así, y esa fue la cosa. Posteriormente se fueron modificando. Realmente apellidos como tales apellidos, posiblemente hasta bien entrado el siglo XV no empiezan a definirse. Y en el Reino de Castilla, y al decirte el Reino de Castilla te digo Castilla, León, Galicia, Asturias y todo eso, el conjunto de apellidos era una especie de pool donde la gente iba cogiendo lo que más le apetecía. No así, en cambio, en los reinos orientales, en Aragón y en todas estas cosas. Yo, por ejemplo, yo sé que mis apellidos, los de mi familia, los de mi linaje de baronía es la línea por la cual tú desciendes de tu padre, de tu abuelo, y todo el mundo lo tenemos, no es que eso quiera decir que sea así. Yo sé que usamos ahora el mismo que usábamos en el siglo XIV, no sé si me entiendes, pero por ejemplo hay mucha gente que no. Por ejemplo, verás, el marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza, sus hijos, uno se llamaba Hurtado de Mendoza, o el otro López de Formoso, el otro, cada uno cogía un apellido. Generalmente lo hacían con la intención de diferenciarse unos de otros, y aun perteneciendo todos a una misma casa eran diferentes ramas, se repartían las cosas, pero cada uno encabezaba una nueva casa, y ya te digo, y luego las mujeres que muchas veces a las hijas sobre todo siempre le han transmitido el apellido a las madres, y si no, tú fíjate, es muy difícil muchas veces, si no sabes estas pequeñas trampas, cuando rastreas en los archivos, saber, esta mujer, bueno, pero si esta es hija de fulanito, y ¿cómo tiene el nombre de la madre? Y tienes que seguir por una línea femenina para ir subiendo a ver quiénes son, y ese es el problema, O sea, los lugares, y perdona que incida en esto, son los lugares, la gente que tiene el nombre de un lugar, eso es un apellido toponímico, un apellido toponímico es del sitio de donde es. Pues fulanito, lo que yo te decía, pues tú no eres Pepito Díaz, eres Santander, o eres Betanzos, o eres lo que sea, y la gente normalmente se acababa cambiando así, y se podía decir Juanito López de Betanzos. Pues ¿por qué? Pues porque los López de Betanzos eran de Betanzos, pero sin que, atiendan un momentito, sin que en España, a diferencia de otros países, la partícula de o los apellidos compuestos no suponen nobleza de familia de ninguna manera. En Francia, en Alemania, en Austria, en todos esos sitios, la partícula von, por ejemplo en Austria y en Alemania, está prohibido, porque no es de la nobleza, usarse la partícula von no sé qué, von sí sé cuántos. En España, en cambio, tú te puedes el de y hacer lo que quieras. Alguna cosilla más, venga. Entonces estará algo relacionado lo que queremos hacer ahora de que Chavalo cuando nace, puede poner los apellidos latais, primero que preguntar. Vamos a ver una cosa. Es una pregunta sumamente interesante, porque es que eso va a organizar unos follones familiares a la hora de decir, pues tú imagínate que coges un apellido de esos así que más te apetece, te vas a otro sitio, haces una gran fortuna y vienes aquí. Y luego, ¿cómo te investigan? ¿Cómo saben si has cogido un apellido, has cogido otro? ¿Quién sabe cuál es tu línea? ¿Por qué has cogido este apellido? Va a ser un verdadero follón, En ningún país de Europa se hace. Es más, en España usamos dos apellidos y las mujeres conservan su apellido de soltera una vez que se casan, pero en otros países de Europa las mujeres pierden su apellido y cogen el apellido de su marido, y normalmente la gente tiene nada más que su nombre y un apellido. Por eso es tan difícil. Habréis observado que muchas veces, si os mandan cartas del extranjero con los dos apellidos, os ponen, por ejemplo, Juanito López Díaz, te ponen Díaz
Díaz Juanito López, porque no entienden que nosotros podamos hacer eso. Piensan que el segundo apellido es un primer nombre, y esa es la cuestión. A veces es muy pintoresco todo esto. Va a dar muchos follones y va a dar muchos problemas. Además, ¿quién va a decir qué apellido te pones primero? ¿El de tu padre, el de tu madre? Cuando llegas a los 20 años dices, yo no quiero el apellido de mi padre, quiero el apellido de mi madre, quiero el apellido de mi abuela. Son cosas muy pintorescas que yo no sé si se han hecho con una gran maduración, ¿eh? A ver, ¿alguna cosilla más? Me lo estoy pasando mejor yo que vosotros. La lápida esa del escudo de Galicia, que le pasé. Sí. Más bien, no creo que sea ni una lápida, porque es de tamaño, no es muy grande, es pequeña, estaba en el suelo, la entrada de la iglesia. Mira, verás, es muy curioso, porque este escudo de Galicia no es muy, o sea, el uso de este escudo de Galicia no es muy antiguo, ¿eh? O sea, antes se empleaba otro escudo. El poner las 7 crucecitas, aquí le falta la crucecita que hay arriba, a veces no se la ponen, otras veces la ponen. Pero puede tener, pues qué te diría yo, 200 años, 150 años, a lo mejor menos, ¿me entiendes? Porque el primitivo escudo de Galicia, hay un artículo muy bonito, publicado por uno de los mejores heraldistas y nobiliaristas españoles, que además es gallego, que es Jaime Bugallal y Vela, que tiene un fasciculito así, el origen del escudo de Galicia. Y al principio, que además dicen que pudiera ser de origen alemán, porque era un campo, o sea, el campo es el fondo del escudo, un campo sembrado de crucecitas, y luego sí, el copón con la forma emergiendo. Eso sí, pero lo ha tenido diferentes formas, de ser así, a ser una custodia, a ser montones de cosas. Y estos, porque este vemos que es el de Galicia, pero mira, si fuera solamente el copón y eso, te diría, es la tumba de un cura. Está bastante desgastado porque está pisado. No importa, tiene una cosa. ¿Y esto qué lo tenéis allí en la iglesia todavía? Reformaron hace 2 años, no sé cómo está. Bueno, atiende una cosa, mira, ha habido... habido... Debe tener 4 o 5 años. Bueno, pero atiende una cosa, si pudierais quitar esa pieza de ahí, y ponerla en otro sitio, o sea, le decís al cura, mira, oye tío, que te vamos a poner ahí una piedra grande, buena, mucho más bonita, y cosas de esas, y esta nos la llevamos para el Museo de Puentes. Sería ideal, porque así no se destrozaría, y tal. San Pedro. Y sería interesante el conservar estas cosas. Este que me habéis enseñado aquí, este es una pieza, vamos, francamente buena, ¿eh? Lo que pasa es que esa también está, la tuvieron en el jardín del ayuntamiento y el agua. Mira, verás, yo te voy a contar lo siguiente, porque un día alguien te cuenta de una piedra, otro día alguno publica un trabajito que se ha estado guardando así porque dice no te voy a dejar que lo veas, y entonces tú dices, ¿de dónde ha sacado este tío las piedras? Y empiezas a rebuscar. Oye fulanito, ¿y tú que vives por allí, por Camouco, has visto estas piedras? Uy, pues no sé, déjame que voy a preguntar. Oye fulanito, y van preguntando y te dicen, sí, ya sabemos dónde están, y entonces tú vas. Hay 2 piedras, 2 bloques de piedra así de grandes, ¿me entiendes? Con 2 escudos tallados de forma muy vasta, porque además posiblemente una de las grandes dificultades que hay para los escudos de estas zonas de Galicia es la piedra es más blanda que en otros. Segundo, estaba esta nuestra del Ortegal, Leume y todas estas cosas, y Ferrol incluso, estaban fuera de los circuitos artísticos y de la gente que tenía mucha fina pega para que pudiera irle un buen artista a tallar las cosas, o sea, un buen cantero que le hiciera las cosas. Y le decían, pues tú, mira, a mi familia tenemos ahí 2 castillos con 3 flores de lis y una señora asomándose a la cosa del castillo. Y te lo ponía de formas
pintoresquísimas, unos castillos pequeñitos, una señora de medio cuerpo que gustaba más la señora que el castillo, cosas por el estilo. Y luego que se las llevaban de los sitios. En una casa que hay ahí en San Vicente de Camouco, encontré dos piedras muy antiguas, posiblemente del 16, del 17, del 16, finales del 16, principios del 17, todo lo más. Que un señor que tenía una casita cativa, una casiña allí, que estaba con sus cositas. A principios del siglo XX, pues el hombre vino más. Y dijo, uy, le voy a poner una galería a esta casa mía para tener galería yo también y para poder hacer las cosas. Y claro, le hizo 2 muros de piedra, uno a cada lado, ¿me entiendes? 2 muros de piedra, uno a cada lado, para poner encima la galería. Claro, los bloques de piedra esos donde se tallaban los escudos eran unos bloques importantes y gordos y buenos. Bueno, les debió encontrar por ahí por el campo, se los llevó a su casa y los puso como basamento de los muretes aquellos que hay allí. No contento con eso, uno de sus descendientes lo agujereó y le metió los pernos del portón metálico y se lo sujetó con cemento. Si tuvierais aquí la cosa os lo enseñaba porque lo tengo en la cosa esta. Y es pintoresquísimo todo esto. Ahora, Galicia y esta zona, yo ya digo, la zona costera, Ferrol, Fene, Neda, Xubia, Valdoviño poco también, pero luego Ortigueira y toda esa zona, y Pontedeume mucho. Pontedeume tiene una gran riqueza heráldica, da verdadero gusto. Además, los que nos gustan estas cosas, yo no sé si alguno de vosotros sois cazadores, es como la situación es la misma. Te han dicho que hay una piedra, pues es como a ti te han dicho, hay una manada de conejos, o lo que sea, una camada de conejos en tal sitio, y dices, pues vamos a ir a cazar. Y tú vas allí, vas con el perro, vas mirando, y hay que no lo encuentras, y de repente, ¡clas!, te lo encuentras allí, vamos, como dirían los cursis ilustrados, es un orgasmo. ¿Alguna cosilla más, hombre? Venga. Agradecemos a vosa presencia aquí, porque por Daúme, cada vez que ven un público así, pues sentímonos un pouco máis con ganas. E despois de haber oído ao Dr. Aracil, creo que nos dará ánimo a conservar o patrimonio e as cousas nosas de valor. Creo que coindo persoas así, pues axudarános ao ánimo que temos ainda máis. No, yo vuelvo a repetir, no os olvidéis que el que olvida sus raíces pierde su identidad. Y eso es lo más importante. Y no se pueden perder las raíces y no podemos perder nuestra identidad. Y yo, la verdad, yo soy de Chamberí. De Madrid, de la calle Juan de Austria. Pero llevo 40 años viviendo aquí. Y llevo 35 años, yo llevo 40 años viviendo en Ferrol, nada más. 40 años. Yo es que he cumplido los 40, Tiene un momentito. Pero yo aquí me casé, aquí tengo mi familia, mis hijos, y como decían los romanos, ubi bona, ibi patria. Donde están tus bienes, donde está tu hacienda, tienes tu patria. Pues la verdad, si soy de Chamberí, no quiero dejar de ser de Chamberí, ni quiero olvidar mis raíces de mi familia de Gijón, y siempre que oigo el turrón y digo, pues mira, allí era mi familia en el siglo XVI y cosas de esas. Pero yo ahora estoy perfectamente integrado aquí. Yo tengo que defender ahora lo que es mi tierra. Mi tierra ahora es esta, y yo tengo que defenderla. Y yo he hecho todos estos trabajos y los he hecho muy gustoso porque no quiero que se pierda ni una sola pieza. Y quiero volver a decíroslo. No perdáis vuestras raíces para no perder vuestra identidad. Sea buena o sea mala. Si es buena, porque es buena y hay que conservarla y hay que fomentarla. Si es mala, porque se puede corregir para que todos vivamos mejor. Y esa es la cuestión. Bueno, esto es un obsequio que le damos a todas las personas que nos vienen a ayudar. Muchísimas gracias.